Always trust. We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to be? In April, opponents of Venezuela's socialist president, Nicolas Maduro, took to the streets demanding immediate elections, blaming him for acute shortages and the world's highest inflation. Maduro's response was to create a legislative superpower to rewrite the constitution and bypass Congress, a move many predict will turn Venezuela into a one-party state like Cuba. More than 120 people died and thousands were arrested during months of protests, to no avail. The assembly has taken over amid fierce international criticism. Washington has imposed financial sanctions, and despite the threat of more, the body is forging ahead, led by this woman, the revolutionary former foreign minister. As president of the new Constituent Assembly, Delcy Rodriguez is arguably the most powerful person in Venezuela today. The Assembly has the power to override and even replace the president. At what could be Venezuela's most critical hour, she sat down to talk to Al Jazeera. Delcy Rodriguez, thank you for speaking with us at Talk to Al Jazeera. Your government's decision to create a legislative superbody that you preside over is being described by many all over the world as a consolidation of a dictatorship. Yet you say that it's being done to bring about peace and dialogue in Venezuela. How is that possible? Fíjate, tú estás refiriéndote a dictadura, ¿no? Y en Venezuela vive un proceso desde la llegada del comandante Chávez en 1998, cuando llega al poder político. Venezuela ha venido viviendo un proceso de consolidación de democracia participativa. Y esa democracia participativa se ha visto reforzada con la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. But there were many people who not only did not participate in that election because they couldn't, but because they didn't want to. In fact, they considered this a fraudulent election that is bypassing all the other institutions, especially the opposition-controlled National Assembly, the Congress, which has been basically stripped of all of its powers. Es un poco paradójico que esos que dijeron que había fraude electoral en Venezuela, ahorita están participando en las elecciones de los gobernadores con las mismas rectoras, con las mismas máquinas de votación, con el mismo sistema de votación electoral en Venezuela, que es uno de los mejores del mundo, de los más blindados, de los más transparentes, de los más seguros. 30 de julio, la Asamblea Nacional Constituyente decretó la elección de gobernadores para el mes de octubre. Van a pasar apenas agosto, septiembre, 2 meses. Y en 2 meses, sí, pero en 2 meses ellos van a ser electos, los que están participando más de 190 candidatos por la oposición venezolana. Esa que dice que el sistema electoral en Venezuela es fraudulento, ellos van a ser electos o van a participar con ese mismo sistema electoral. And how many would-be candidates have been barred from taking place, including the main leader of, or one of the main leaders of the opposition, Enrique Capriles, who's been barred from taking part in politics now for 15 years? Sí, pero Enrique Capriles tiene una inhabilitación administrativa. Él tiene derecho a defenderse en el proceso que se le sigue en una inhabilitación administrativa por estar incurso, se presume que está incurso en hechos de corrupción. El problema es cuando en Venezuela, que funcionan sus instituciones democráticas, que funcionan sus distintos poderes, las distintas ramas del poder público nacional, que adopta decisiones que no están conformes con los amigos de la oposición venezolana, entonces se pretende atacar al sistema venezolano. El mundo, en general, la comunidad internacional, debe manejar un solo discurso frente al terrorismo, porque lo que vivimos los venezolanos y las venezolanas, cuando se sembró terror, se sembró zozobra mediante explosión, mediante ataques, por ejemplo, a centros de atención materno-infantil. Tuvimos en 2 oportunidades que evacuar centros de atención de salud donde habían bebés, donde había mujeres embarazadas, tuvieron que ser evacuadas porque eran atacadas por personas de la oposición que estaban ejerciendo la violencia. What about all the opposition people who were unarmed, who were killed many times by the National Guardsmen at point-blank range? What about all those people and all the hundreds of thousands at times of opponents who marched peacefully? Bueno, excepcionalmente hubo manifestaciones pacíficas en efecto, pero también tú sabes que la capital
es una zona de seguridad. En ninguna parte del mundo se permiten manifestaciones que vayan a atacar un palacio de gobierno o que vayan al centro de poder para derrocar a un gobierno. Eso no está permitido en ninguna parte del mundo, está arreglado y está normado. En el caso de personas que perdieron la vida, fíjate, esto es muy importante, esa pregunta que tú acabas de hacer, porque yo que particularmente presido la Comisión para la Verdad en Venezuela, estamos atendiendo los casos de todas las víctimas y hemos dicho que agente del Estado que haya actuado violando los reglamentos, sus reglamentos de actuación y hayan causado una muerte en Venezuela, se le seguirá un proceso y habrá justicia en esos casos. No puede haber distinción. You're mentioning the application of justice, and you have in fact said on a number of occasions that the members of the opposition leaders whom you called fascists, will pay for inciting violence and also, you say, for treason, high treason against the nation. Can these people really get a fair trial here? Bueno, absolutamente, porque vamos nuevamente al punto, Lucía. Si un opositor llama, imagínate que estamos no en Venezuela, imagínate que estamos en los Estados Unidos, y un opositor del gobierno actual, del gobierno del presidente Trump, llama a que sea intervenida militarmente Estados Unidos o Norteamérica por fuerzas foráneas, por fuerzas externas. ¿Cómo se llama eso? Yo sé lo que significa la traición a la patria en los Estados Unidos. I'm just asking you if they can get a fair trial, considering that the Sí, president has already said that Freddy Guevara, for example, his jail cell is already waiting for him. No, and the trial fíjate, hasn't en el started. caso del señor Freddy Guevara, que es un diputado, bueno, la Comisión para la Verdad ya inició una investigación. ¿Por qué? Freddy Guevara, este diputado, todos los días llamaba a la violencia. Eso fue un hecho público y comunicacional. Bueno, nosotros estamos viendo justamente en esa investigación, no solamente de Freddy Guevara, sino de todos aquellos a quienes hicieron llamado, que durante el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio, hasta la elección de la constituyente, estuvieron protagonizando hechos de violencia en Venezuela. Entonces yo creo, Lucía, que Venezuela se merece un proceso de regularización, Venezuela merece un proceso de ordenación, y tú me preguntas sobre juicios justos, serán juicios justos. Te repito, la Comisión para la Verdad no puede, yo diría, comprometer su prestigio, su trabajo, en no hacer investigaciones imparciales. ¿Por qué? Porque nosotros entonces estaríamos abortando la posibilidad de un proceso verdadero de reconciliación nacional, de un proceso para la consolidación de la paz. I have so many more things to ask you, but let me touch on that point of reconciliation. You just have said, and I'm quoting you, one of the main aims of the Constituent Assembly is to isolate the opposition leadership. How can you say that the doors are open to your opponents for a dialogue if you are saying that you need to isolate them? Sí, pero fíjate, y es verdad que el liderazgo opositor está quedando aislado de la población venezolana, porque yo venía ahorita viendo un video donde un líder de la oposición, Julio Borges, se refiere a los venezolanos como una tragedia social, como que están vinculados al narcotráfico, al crimen, al terrorismo, una cosa espantosa, o sea, prácticamente denigrando, prácticamente no, directamente denigrando de la identidad del venezolano y de la venezolana. Yo creo que los venezolanos no nos sentimos expresados en un supuesto liderazgo que ataca a la venezolanidad, que dice que los venezolanos hoy son un problema para la región y por lo tanto Venezuela debe ser intervenida. Well, I won't even go into all the buts and the questions about exactly how this is made up. It certainly isn't a classical election by any means. But beyond that, you have said, and you were right, that opposition leaders have called for sanctions against your government. That is true. But would any of this have happened if your government had allowed the opposition the constitutional right of carrying out a recall referendum, as they asked for and were repeatedly denied? Pero allí hay otro error. No fue el gobierno de Venezuela quien impidió el referendo a la oposición venezolana. Te voy a explicar por qué. Las leyes en Venezuela contemplan etapas, procesos, y cuando la oposición venezolana solicitó el referendo, lo hizo fuera de tiempo, estaba fuera del tiempo que contemplan nuestras leyes. Sin embargo, bueno, tuviste lo que ocurrió, estaban fuera de la oportunidad. ¿Por qué estaban fuera de la oportunidad, Lucía? Porque cuando ellos ganaron la elección parlamentaria, y yo creo que fue un error histórico de la oposición venezolana, ellos ganaron en diciembre del 2015, y en enero del 2016, cuando se instala la Asamblea Nacional, lo primero que dicen es, llegamos aquí para derrocar al gobierno, y este gobierno estará fuera en 6 meses, e intentaron por todas las vías.
Y agotadas todas las vías, entonces dijeron, no, referendo, pero ya el tiempo del referendo para solicitar el referendo había caducado, ¿no? Ese es el llamado que yo le hago a esos gobiernos, principalmente gobiernos de la derecha de la región y algunos gobiernos de Europa, que están sufriendo los efectos de sus errores también, de la intervención en Irak, de la intervención en Libia, están sufriendo la tragedia de una crisis humanitaria en el Mediterráneo, están sufriendo las consecuencias del terrorismo en su propio suelo, están sufriendo las consecuencias de sus errores. Entonces, bueno, yo les envío también un mensaje, no cometan ese mismo error en Venezuela, porque si allá significó parte de la decadencia que está sufriendo Europa, imagínate lo que va a significar una intervención en Venezuela, imagínate lo que va a significar que tú avales la violencia y el terrorismo en Venezuela porque se trata de derrocar a un gobierno que no te es afín, imagínate lo que puede significar para esta región una intervención en Venezuela. Well, let's talk a bit more about what is about the situation, the dire economic situation, the crisis in this country. You said the other day, and I was very surprised, and so were the Venezuelans that were near me, that there is no hunger in Venezuela. But yet I see people, and so I'm sure have you, in your neighborhood, picking through the rubbish. There is, and I'll read you some of the statistics, there is according to official data, there's more than 60% of Venezuelans who are suffering from anemia. Infant mortality is up 30%, maternal mortality 60%, cases of malaria up 76%, a dire shortage of medicine. I could go on and on. Is that the fault of the United States? No, muy importante tu pregunta. Yo he negado y lo seguiré negando de que en Venezuela haya una crisis humanitaria, porque la crisis humanitaria tiene una definición en el derecho humanitario internacional. Tiene consideraciones además que facilitan y justifican intervenciones internacionales, de coaliciones internacionales. En Venezuela no solamente no hay una crisis humanitaria, Venezuela desde 1999 tiene un modelo de inclusión que ha permitido luchar contra la pobreza, luchar contra el hambre, que ha tenido reconocimientos importantes, incluso en el año 2016, en el año 2015, años recientes, ha tenido reconocimientos importantes de programas, de sus programas sociales, de luchar contra el hambre y contra la pobreza. El modelo venezolano, y tú quizás dices, bueno, eso no es verdad, Estados Unidos no es culpable, pero estamos llegando a un momento, Lucía, donde las caretas se están quitando. Porque ¿qué declaró después que el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva aplicando sanciones financieras contra Venezuela? Su secretario del Tesoro declaró diciendo, vamos a asfixiar la economía venezolana. No es la primera vez que de forma no convencional se agrede a un país a través de su economía. Y eso sin duda, Lucía, ha causado heridas sociales, ha habido menos disponibilidad y oferta calórica en Venezuela. Todos los gobiernos de la región que dicen que Venezuela debe ser intervenida porque hay hambre y crisis humanitaria, sus cifras sociales, Lucía, y eso no es mentira, sus cifras sociales son escandalosas. A ti los medios de comunicación, y estoy seguro que al Jazeera tampoco lo dice, que en la Guajira colombiana mueren más de 30 niños todos los días por desnutrición. This is, and you have said it over and over again, Venezuela has the largest oil reserves in the world. This country received more than $1.5 trillion in sales of oil, and yet you are selling your bonds to Goldman Sachs for $800 million in a fire sale because the country is insolvent. So where this money, the sanctions were only, in fact, they haven't even gone into effect yet. En inversión social, en inversión social. Estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de los ingresos del país. El 74% de los ingresos del país hoy, que son exiguos productos de la guerra de los precios del petróleo. Me vas a decir que no hubo guerra de los precios del petróleo. Hubo guerra de los precios del petróleo desde 2014. ¿Para qué? Para afectar a Rusia, es una realidad, para afectar a Irán, para afectar a Venezuela. ¿Por qué no podemos acceder? Porque hay un bloqueo financiero contra Venezuela y forma parte de la agresión y la forma no convencional de atacar al país. But I insist, this is an immensely rich country. Where is the money? According to one of your former economy ministers, $300 billion disappeared. En un modelo donde Venezuela fue reconocido internacionalmente por su modelo. Allí estaba el dinero del petróleo, allí estaba redistribuida la renta petrolera que en el pasado no era distribuida para el pueblo venezolano. Y ahorita están atacando. Bueno, nosotros no necesitamos esperar que desclasifiquen los documentos sobre Venezuela, porque sabemos, y ya además su gobierno lo dice, el gobierno estadounidense, como lo señaló el secretario Muchin, diciendo vamos a asfixiar
Y es justamente la palabra, yo te voy a traer a ti, te lo voy a mostrar, el testimonio de Julio Borges diciendo que había que asfixiar la economía venezolana para derrocar al dictador. This has just happened. What about the last couple of years of eternal lines, people looking for food, medicine, diapers? No, si tú me estás hablando del pasado, Yes, I'm yo talking te about estoy hablando de un modelo muy Not about what's exitoso, about to Lucía. happen. Yo te estoy hablando de un modelo que tenía de oferta calórica más de 3.700 calorías but al that- día. but that Yo ended. te estoy hablando de un modelo de acceso a la salud y acceso a la educación. Venezuela es hoy, a pesar de esta agresión económica, Venezuela es hoy el quinto país en matrícula universitaria en el mundo. Es decir, hay cosas, y eso es lo que yo le reclamo a los medios de comunicación. Los medios de comunicación agarran a una persona que está buscando comida en la basura. Y es verdad que está ocurriendo, que hay una persona que busca comida en la basura. Más de una, more than Sí, one. bueno, está bien, pero ¿por qué no ves el hambre que hay en Colombia, el hambre que hay en Because we're Perú, talking about el hambre que Venezuela. hay en Honduras? No, porque ese es el problema, que solamente se habla No, sobre not Venezuela. only Y Venezuela. nosotros no tenemos problema de hablar sobre las complejidades de Venezuela, producto de esa guerra económica. ¿Por qué? But you Te take any repito, responsibility, your government, any responsibility for this economic debacle? pero Lucía, tú misma lo estás viendo. No, I'm Tú asking estás you. viendo un presidente, el It's jefe del always the imperio. fault Mira, of someone el ex else. jefe del imperio dijo que Venezuela era una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior. Sembró las bases para la intervención estadounidense en Venezuela. Previamente, el general John Kelly, que era jefe de Comando Sur, había dicho que si en Venezuela había crisis humanitaria, esa hambre que tú refieres, y que si en Venezuela había esa crisis humanitaria, Estados Unidos intervendría militarmente. Años más tarde, estoy hablando 2 años más tarde, el nuevo jefe del imperio firma ahora una orden ejecutiva para sanciones financieras, para formalizar el bloqueo financiero, para llevar a Venezuela a una situación de impagos de su deuda. Su secretario del Tesoro dice, vamos a asfixiar la economía. Y ahí es donde yo te digo, Yes. si hay una persona tomando comida de la basura, son heridas causadas por esa agresión, no por la inactividad del gobierno. Porque si hay algo que ha hecho el presidente Maduro, es atender a los más pobres, es atender a los más excluidos, es atender a los más vulnerables. Tú sabes muy bien que no es la primera vez que se hace esto en el mundo por parte de los centros imperiales. ¿O es mentira que existen centros imperiales en el mundo? ¿O es mentira que esos centros imperiales intervinieron y destruyeron Irak, por ejemplo? Destruyeron Libia, por ejemplo. ¿Eso es mentira o es un invento? Y no vimos también el hambre que causaron en Libia y en Irak. Países prósperos, países que tienen importantes fuentes de reserva petrolera. Eso es lo que queremos para Venezuela, porque tú pretendes justificar en una persona que está buscando basura, comida en la No, basura, I'm y not es justifying injustificable. anything. I'm asking Se you pretende about- justificar la intervención del país. Absolutely not. I'm asking you about what responsibility your government might also have in this situation, and I never hear Te estoy any diciendo of that. But let me- autocríticamente que no pudimos y no supimos diversificar la economía en momentos de bonanza petrolera, que se intentó, pero que es un modelo que está tan arraigado culturalmente en el pueblo venezolano, que ese modelo no se superó y entró en crisis. Entonces nos hizo vulnerables, y yo te lo estoy diciendo autocríticamente, pero llegó el momento de superar ese modelo. Y muy bien que el jefe de Estado haya dicho, bueno, ese modelo entró en crisis, Venezuela no va a volver a depender de los precios del petróleo y no nos queda más que desarrollar las grandes potencialidades que tiene Venezuela en otra área de su economía. Perdón, en el área agrícola, en el área de la minería, en el área del gas, en el área del turismo. Venezuela tiene cómo desarrollar todas esas potencialidades. Así que tú me dices a mí qué hizo el gobierno, autocríticamente te estoy respondiendo. What about your former Attorney General, Luisa Ortega, once loyal member of the government, is now in self-imposed exile, and she is accusing many high-level functionaries, including the president himself, of having embezzled hundreds of millions of dollars. I know you're going to say that she is the corrupt one, but are you, as the president of the Constituent Assembly, would you be willing to carry out an investigation into these charges, even so that the Venezuelan people can have clarity? Fíjate, yo creo que la exfiscal está devariando, porque ayer incluso hizo acusaciones similares contra el expresidente Rodríguez Zapatero, lo cual es muy grave, porque es una forma indiscriminada, ¿no?, de acusar conforme a su conveniencia política. En el caso de la señora Luisa Ortega Díaz,
Yo diría que si cometió delito de corrupción contra el patrimonio público, y por eso siempre me refiero a que a ella se le está siguiendo una investigación por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio público, yo señalaría que hay delitos mucho más graves cometidos, y fue atentar contra el Estado de Justicia en Venezuela, que es un atentado contra el orden constitucional, y esa investigación se va a realizar con total imparcialidad. ¿Cuál fue ella como titular de la acción penal? La inactividad llevó a la impunidad, la inactividad como titular de la acción penal promovió la impunidad y la violencia, promovió la violencia delictiva que se cruzó en los espacios de la violencia reciente en Venezuela con la violencia política. Entonces hay responsabilidades que no pueden eludirse, hay responsabilidades que deben determinarse. A mí sí me llama mucho la atención que ella anda ahorita como una turista política por el mundo con todos los enemigos de Venezuela, acusando a diestra y siniestra. Y yo le pregunto, ella tuvo la posibilidad de acusarlo siendo fiscal general de la República, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué huyó? ¿Por qué no lo hizo teniendo la responsabilidad de hacerlo? Entonces es un poco extraño, y yo diría que también la inhabilita y la descalifica, que lo haga primero desde otro territorio que no es Venezuela, que lo haga desde gobiernos enemigos de Venezuela y que lo haga a su conveniencia política. Muy grave, y rechazamos la acusación que ha hecho contra el expresidente Rodríguez Zapatero. And what about against your own president? Absolutamente, lo estamos rechazando. Lucía, es que, fíjate, ella un día dice contra el presidente de la República, otro día dice contra Jorge Rodríguez, otro día dice me acusa a mí, sin ningún tipo de prueba. Entonces, She Lucía, says she has proof. bueno, que las muestre, pero ¿por qué no lo hizo cuando tenía que hacerlo? De quien tenemos información que ha estado incurso en delitos de corrupción, y eso la llevó a establecer arreglos judiciales con los Estados Unidos, cosa que también suele ocurrir desde el punto de vista de sus instituciones. Y es completamente infeliz y descalificado un exfuncionario que, teniendo la posibilidad en Venezuela, porque era la fiscal general de la República, como sale ahorita a decir lo que está diciendo y no hacer cuando tenía que hacer. Yo te puedo hablar también de casos graves de corrupción que fueron presentados por el presidente de la República, fueron enviadas las investigaciones a la Fiscalía General de la República, y esta funcionaria los convirtió, en lugar de perseguirlos por el delito que se presumía habían cometido, los convirtió en clientes de una red de extorsión que existía en el Ministerio Público. Entonces, ¿va ella a estar acusando al jefe de Estado de Venezuela, al expresidente Rodríguez Zapatero, a funcionarios del gobierno venezolano, ahorita, cuando ya no es funcionaria y está perseguida por la justicia venezolana? ¿Qué tipo de credibilidad? Solamente en la guarida de gobierno que quieren derrocar al gobierno venezolano por cualquier vía y por cualquier forma pueden tener o escuchar algún tipo de argumento de esta naturaleza. Do you believe in the principle of alternation of power, that one party goes out and another one comes in? Or do you believe that from now on, especially when the Constitution is reformed, only a socialist government can be in power in Venezuela? No, yo creo que... Ahora bien, cuando tú hablas de alternancia, y yo me refiero, puede haber alternancia, pero debe ser un proyecto nacional, un proyecto que responda a los intereses de Venezuela, que no comprometa la soberanía del país, por ejemplo, que no socave el principio de autodeterminación de Venezuela, que no socave la soberanía financiera, económica, comercial, política de Venezuela. Entonces, por supuesto, la alternancia. So in other words, like Fidel Castro used to say, everything within the revolution, nothing outside of the revolution. Would you agree? Yo completamente te puedo decir que soy admiradora del legado y de la doctrina del comandante Fidel Castro, porque jamás en condiciones incluso mucho más adversas de la que está sufriendo hoy la revolución bolivariana, entregó los principios. Los principios son innegociables, Lucía. Jamás entregó la dignidad del pueblo de Cuba, y eso refiere a lo que te estaba diciendo anteriormente. Así que sí, yo comulgo profundamente con eso dentro de la revolución. ¿Por qué? Porque la revolución, Lucía, repito, está yendo a los fundamentos esenciales. ¿Los pueblos tienen o no derecho a la autodeterminación? Eso es un principio internacional que ha sido suscrito por los miembros de las Naciones Unidas. Pero no solamente es suscribirlo, no solamente hay que suscribirlo, hay que ejercitarlo, el principio de autodeterminación. Hoy seriamente amenazado por esta coalición de gobiernos que están contra Venezuela.
El principio de soberanía es o no un principio reconocido internacionalmente. El principio, por ejemplo, de igualdad soberana es o no un principio reconocido internacionalmente. Y allí estaba la Revolución Cubana. ¿Quién puede decir, basándonos en el principio de la igualdad soberana de los estados y de la igualdad jurídica de los estados, que hay estados superiores a Cuba o a Venezuela? No, eso viola un principio internacional. Así que quienes en el mundo, y andan hoy por el mundo, y hay serias amenazas para la paz y la estabilidad mundial, quienes andan por el mundo violentando estos principios, bueno, siempre se van a topar con procesos históricos, con procesos revolucionarios, como la Revolución de Cuba y la Revolución Bolivariana. Delcy Rodriguez, thank you so much for talking to Muy us. buena Jazeera. It's been entrevista. very interesting. Very good interview. Thank you very much.